El tema con el que queríamos abrir, como no, es el dato positivo del paro correspondiente al mes de febrero. Saben ustedes que febrero es un mes tradicionalmente malo. De hecho, el paro no ha descendido en España en este mes. Sin embargo, en Andalucía es el tercer año consecutivo que tenemos bajada de paro en un mes de febrero, que es un mes, además, que, como saben, el sector servicios todavía no está a pleno rendimiento, pensando en las campañas que vienen a partir de Semana Santa. Por tanto, que haya bajado el paro 2.629 personas, un 0,44%, es algo que nos congratula y nos demuestra que el Gobierno de coalición, que el Ministerio del Trabajo está llevando a cabo las políticas adecuadas. Aún así, no nos conformamos porque todavía tenemos 4 puntos por encima de la media nacional, que saben que ronda el 10%. En ese sentido, nos parece que hay que hacer todavía más, hay que hacerlo, por supuesto, desde el Gobierno de coalición, pero también le exigimos a Moreno Bonilla que, más allá de ponerse las medallas cuando las cosas van bien, aunque no sea algo que tenga que ver con sus políticas, pues tome nota de la situación en la que se encuentran muchos andaluces y andaluzas. ¿Y por qué digo esto? Porque nos parece realmente bochornoso que no se haya dicho nada sobre la posición del Partido Popular, también Vox, en el Congreso de los Diputados, derogando el escudo social, porque si el escudo social hace falta a muchísimas familias españolas, en el caso de Andalucía, donde lideramos, como saben, pues muchas de los peores rankings, pues era especialmente importante. Como saben, suponía la prórroga de la suspensión de desahucio, del bono social eléctrico, la prórroga de deducción por obras de mejora de eficiencia energética y un montón de cuestiones que, si son importantes en España, lo eran sobre todo para muchísimos andaluces. En ese sentido, le vamos a exigir explicaciones a Moreno Bonilla. Piensen que de los 70.000 desahucios que se hubieran parado si se hubiera convalidado el decreto ley, hasta el 15% tendrían lugar en Andalucía. Es decir, estamos dejando a muchísimas familias andaluzas vulnerables, desprotegidas por el voto del Partido Popular y de Vox, que tanto dicen defender a los andaluces y andaluzas. En segundo lugar, como no, tenemos que hacer una mención pues, a la posición de Trump con respecto al uso de las bases de Rota y Morón, decir que estamos plenamente de acuerdo, que aplaudimos la decisión del Gobierno de coalición de no dejar que se utilicen las bases militares para una guerra ilegal. Y hay que decirlo, se está incumpliendo el derecho internacional. Tenemos Trump, que se está comportando como el peor colonialista, que está incumpliendo normas de derecho internacional, también de derecho internacional humanitario. Hay una guerra que está en ciernes y queremos saber si Juanma Moreno está a favor de que España, con el uso de bases andaluzas en territorio andaluz, participe en una guerra ilegal. Porque las declaraciones de Feijóo parece que van en esa línea. Queríamos saber si Juanma Moreno, si Moreno Bonilla está de acuerdo con que participemos, repito, en una guerra ilegal. Para nosotros, la bandera de España no es solo un símbolo, la bandera de España son decisiones como esa, ¿no?, en la que uno se siente orgulloso de ser español cuando tu Gobierno representa también tus intereses, que dice no a la guerra, que saben que es un lema que nos representa a tantas y tantas españolas y, por supuesto, a muchas andaluzas, que somos un pueblo de paz desde hace mucho tiempo. Y, cómo no, en las vísperas del 8M, tenemos que recordar pues, la posición de las mujeres en Andalucía y en España. Saben que nosotros animamos siempre a salir a la calle, a celebrar los logros, pero a reivindicar todavía lo que nos queda. En lo que va de año tenemos 3 asesinatos en Andalucía, 3 mujeres asesinadas por la violencia machista. Todavía tenemos una brecha salarial que, aunque se ha reducido bastante, supera el 16% entre hombres y mujeres. Y en el tema de los cuidados y corresponsabilidad, quizás donde nos queda más por hacer. A día de hoy, el cálculo es que más del 76% del cuidado, del trabajo no remunerado que se dedica para atender a familiares o en el ámbito del hogar, lo realizamos las mujeres, más del 76%. Eso de que si nosotras paramos, se para el mundo, es absolutamente cierto. Por tanto, con todas estas cuestiones presentes, vamos a animar a las mujeres andaluzas a salir a la calle el 8M. Nos parece, como les decía, que es un día de celebración, pero sobre todo de reivindicación. En un momento, además, en el que el Partido Popular, con la ayuda inestimable de Vox, porque lo está utilizando como excusa, está amenazando nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y aquí tenemos que recordar que Moreno Bonilla da dinero a asociaciones antiabortistas, de las que van a increpar a las mujeres en las puertas de las clínicas,
molestándolas, interfiriendo en su autonomía y en momentos muy sensibles, y que tenemos un teléfono que todavía se llama contra la violencia intrafamiliar, silenciando la violencia machista, con la gravedad que eso tiene de cara a la prevención, y que, bueno, que aquí en el propio Ayuntamiento Vox y el Partido Popular han abierto una oficina que lo que pretende ser, no sé muy bien, lo que quieren es que las mujeres no tengamos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y quizá esa es la conquista más importante de los últimos años, que le debemos al movimiento feminista y a la lucha de muchas mujeres en el mundo. No vamos a dar ni un paso atrás, y desde luego el Partido Popular se equivoca si piensa que nuestros derechos son una moneda de cambio a favor del PP, sean cuales sean los resultados de las elecciones. Así que ahí nosotros nos van a tener enfrente, y además, después de hablar de la guerra, hay que hablar de feminismo, hay que hablar de más feminismo, que es lo que hace falta en estos momentos. Y por último, y no lo teníamos pensado, pero déjenme un pequeño recordatorio, porque esta mañana nos hemos levantado con la noticia de que el alcalde de Sevilla, ese gran promotor cultural, que parece un promotor de eventos culturales en vez de un alcalde. Yo no sé qué hacía en su pueblo, pero desde luego ha confundido lo que tiene que ser gestionar una ciudad. Como no tiene modelo de ciudad, se está dedicando a montar eventos, muchas veces privatizando el uso público. Lo hemos visto con Icónica y lo estamos viendo pues con la ciudad cada vez más convertida en un parque temático, una ciudad en la que cada vez es más difícil encontrar un piso a vivienda asequible, una vivienda en la que el comercio local está desapareciendo a marcha forzada, y es que cada día vemos comercios de toda la vida desalojados porque van a construir viviendas turísticas, porque van a construir bloques para turistas, y hemos visto que va a privatizar el servicio de limpieza de los colegios. Sabéis que eso supone un coste de 25 millones de euros adicionales, cuando el cálculo es que con la plantilla existente, con una inyección de solo 6 millones de euros, se podría tener la plantilla al completo para proceder a la limpieza de todos los colegios públicos de Sevilla. Nos gustaría saber qué interés tiene el señor alcalde, el señor Sanz, para hacernos pagar a los que vivimos aquí 25 millones en vez de 6 millones y echar a la calle a 300 familias. ¿Qué sentido tiene? ¿A qué viene ese interés y esa prisa por privatizar el servicio de limpieza de los colegios públicos? Sabemos que a los gestores del Partido Popular no les gusta lo público, sabemos que lo que les gusta es un poco lo que ya se hacía en Roma, ¿no? Pan y circo. Venga eventos culturales, venga cuestiones para los domingos, para que estemos todo el día en la calle de veladores y gastando, pero el modelo de ciudad, dónde vivir, dónde podemos comprar, cómo educar a nuestros hijos, que estén en condiciones saludables, eso es algo que le importa muy poco al señor Sanz y que le importa muy poco al Partido Popular. Y ya sin más quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Yo le quería preguntar por, volviendo al tema de la guerra, por la amenaza que lanzó el presidente estadounidense en el día de ayer sobre cortar el comercio con España, que se vería, pues el campo andaluz es uno de los grandes afectados con el aceite de oliva, pero también con el jamón ibérico, que son de los principales productos que se exportan a Estados Unidos. ¿Cree que debería quizá el Gobierno aplacar el tono ante estas amenazas comerciales? Pues precisamente para intentar proteger a los agricultores, que después del tren de borrascas además pues también lo están pasando ya bastante mal. A ver, varias cosas. Para empezar, la política comercial en el seno de la Unión Europea es global y, por tanto, no se le pueden imponer aranceles a España, tendrían que imponérselo a toda la Unión Europea. Eso para empezar. Por tanto, en ese sentido, preocupación de que vaya contra España, ninguna. En segundo lugar, yo todavía recuerdo, y seguro que ustedes la recuerdan, la foto de Ursula von der Leyen representando a la Comisión, yendo en una actitud, no sabría cómo decir, casi humillante, al campo de golf, propiedad del señor Trump, además, para hablar de los aranceles, y salimos con unos aranceles altísimos puestos. Es decir, a mí me parece que Trump, como el típico matón del cole, esto no funciona si uno se agacha y asume. Aquí estamos ante una guerra ilegal que va a costar vidas humanas. La pregunta es si queremos ser o no responsables de un acto ilegal según el derecho internacional que va a costar vidas humanas. Y yo creo que la respuesta es que no. No queremos. Y la dignidad de España está por encima de lo que pueda hacer o decir Estados Unidos. Y me parece que la posición del Gobierno de coalición está siendo muy valiente y además está liderando una posición en la Unión, y no es la primera vez, en el caso de Trump, que puede llevar a otros países, que están moviendo a otros países de la Unión a moverse y a plantar cara. Yo creo que plegarnos a lo que pueda querer o lo que nos diga Trump sería un error enorme. Y a mí lo que me gustaría saber es qué tiene que decir Moreno Bonilla de esto. Porque Feijóo estaría aplaudiendo que estuviéramos participando en la guerra,
con las bases de Morón y Rota metidas de lleno en dar suministro y dar apoyo logístico a aviones que luego van a bombardear y matar personas. Yo, de verdad, es que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Y las consecuencias esperemos que sean las mínimas posibles, pero desde luego van a ser culpa de Trump, no del Gobierno de la nación, que lo que quiere es preservarnos de una guerra.